teníamos antecedentes de enfermedades de este tipo. Yo recuerdo cuando había leído en los libros acerca del SARS, pues parecía algo muy lejano, pero no tiene tanto tiempo. En el 2002 y en el 2011 tuvimos dos eventos epidemiológicos que afortunadamente se quedaron solo en los lugares en donde surgieron y no se propagaron. Pero bueno, nosotros sabemos que los coronavirus son algo muy común. Yo creo que siempre hemos tenido coronavirus circulantes. Teníamos 6 coronavirus identificados. Este que estamos viviendo es el 7º. Había 2 anteriores que tenían una mortalidad alta, pero básicamente eran manejables. Ahora ha cambiado un poquito la situación al punto en el que estamos. La infección es un resfriado común y el resfriado común pues no tiene mayor problema. Los coronavirus también son agentes que se presentan tanto en humanos como en animales y hay muchas hipótesis alrededor de cómo es que puede haber la traslocación. Un poco más de eso. Y tienen una baja patogenicidad cuando atacan solo la vía aérea superior, pero cuando se extienden a la vía aérea inferior pueden causar problemas serios, como los 2 brotes anteriores, que aquí en la diapositiva se los pongo, en el 2002 y en el 2011. Si pueden ver la mortalidad del 2011, pues sí daba miedo. La mortalidad de lo que estamos viviendo ahorita no es precisamente baja, pero no se acerca al 36%. Estamos en una letalidad entre el 4 y el 5%. Y aquí en Sonora, hasta el momento, estamos en una letalidad del 0%. Entonces, pues, aquí nos está tratando bien. Pues en diciembre se empezaron a identificar casos de este nuevo coronavirus y es pues básicamente cuando nos vamos a enterar de que estaba sucediendo esto. Ahora les quiero mostrar. A ver. Bueno. Vamos a saltarnos a esta. Esto es el análisis filogenético que nos muestra cómo se comportan los coronavirus y como pueden ver hay distintos animales y nosotros podemos rastrear de manera filogenética de dónde viene la cepa que nos está afectando. Por eso sabemos que en este caso, del 2019, una traslocación desde muy probablemente los murciélagos hacia el ser humano con un intermediario, que es lo que se está investigando, ¿no? Hay teorías y hay cosas muy sólidas en cuanto pues, a los animales del mercado de Wuhan, pero el animal del que partió, pues sabemos que fue de un vampiro, ¿no? Que eventualmente infectó a otro animal y de ahí pues a los seres humanos. Y ahora por medio de los estudios de secuenciación y de PCR pues podemos saber filogenéticamente muchas cosas y eso pues es bastante impresionante que tengamos la habilidad de saberlo ahorita. Esto que están viendo ahora en la pantalla en esta parte es básicamente cómo se ha comportado filogenéticamente con las mutaciones que hemos tenido. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, en esta, lo que pueden identificar por distintos colores son las mutaciones. Y aquí están desde el 1 de enero del 2020 hasta el 11 de marzo. Y podemos saber cómo es que se fue propagando y si le damos clic aquí, podemos ver que en ciertos países hubo una mutación y a partir de eso se puede ir ligando a toda la familia desde un punto común. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que en Holanda se identificó esta variación, esta mutación, se le asignó un color y de ahí podemos ir viendo las familias y cómo se relacionan.
aquí está en Alemania, y podemos darle clic a cada una de las identificaciones y nos va a dar dónde fue identificada y podemos hacer todo el árbol genealógico básicamente del virus. Entonces, esto que ustedes ven aquí es el mapa filogenético y cómo se fue expandiendo el virus. Aquí en la parte de la pantalla van a ver las fechas, que empieza el 18 de diciembre y podemos ver en este tipo de mapas cómo se fue extendiendo. Si se dan cuenta, pues aquí está Wuhan y cómo empezó en diciembre, y van a poder ver cómo se expande, y los colores representan las mutaciones que hemos tenido. Son mutaciones que no han sido tan aparatosas, son mutaciones esperadas en un virus y básicamente no cambian su estructura más esencial, y nos permite a nosotros ver de dónde vino la que nos está afectando a nosotros. Entonces este mapa pues parece ciencia ficción o el inicio del planeta de los simios, pero así fue como sucedió y así fue como se extendió. Entonces, si ven en la pantalla del lado izquierdo, van a ver cómo van progresando las fechas, y de ahí pueden ver cómo es que esto se fue extendiendo y fue pues muy rápido, ¿no? En un término de 3 meses, básicamente está en todo el mundo. ¿Qué fue lo que lo hizo avanzar tanto? Pues básicamente que ahora tenemos medios de comunicación o de transporte, mejor dicho, muy efectivos. Alguien puede estar en México un día y puede estar al siguiente día en China. Y antes eso no sucedía, ¿no? Para viajar en China hace 2 siglos, pues era prácticamente un viaje de meses, ¿no? Entonces las epidemias se quedaban en el lugar donde surgían, y ahora, pues desafortunadamente, lo que estamos viviendo es una consecuencia de los avances tecnológicos, ¿no? De nuestra capacidad de transportarnos. Entonces, está muy interesante este mapa porque pues les va diciendo cómo se fue expandiendo y dónde se fueron haciendo los focos. Si bien el origen estuvo en China, pues ahora básicamente es un virus que vamos a tener circulando en todo el mundo, y como es algo que no conocíamos, pues finalmente nos pone en un riesgo mayor a todos, ¿no? Ahí, como pueden ver, el primer caso en Estados Unidos se identificó más o menos el 14 de enero, y ese era un paciente que había viajado a Wuhan a visitar a unos familiares, y de ahí se fue extendiendo. En México nos tardamos un poquito más porque pues nuestros viajes y nuestra comunidad a China no es tan alta como los países en Europa o como en Estados Unidos. Por eso es que nos ha dado un poquito más de tiempo. Aquí en el mapa pues ya vamos el 20 de enero, y el 20 de enero básicamente ya estaba en todos los continentes menos en África, que ha sido el país que menos se ha afectado, pues básicamente por las rutas aéreas, ¿no? No son destinos muy conocidos como lo es Europa o Estados Unidos. Bueno, pues es interesante que estudien esto porque filogenéticamente ahora podemos saber de dónde venimos cada uno de nosotros en cuanto al virus que nos está afectando. Entonces, esta determinación filogenética, porque es básicamente hacerla de detective y sabemos nuestra cepa de dónde vino y cómo se relaciona con las demás cepas. Aquí en el mapa ya estamos en el 30 de enero, y como pueden ver, en Estados Unidos ya se habían identificado pues distintos focos. En este punto todavía no se había identificado Nueva York. Eso quiere decir que Nueva York, por lo que ustedes están viendo en las noticias, pues su crecimiento en cuanto a las infecciones fue dramáticamente alto, ¿no? Fue en muy poco tiempo que llegaron al punto en el que están, y ahorita Estados Unidos pues tiene un problema serio de salud, como lo tenemos todos, pero ellos avanzaron muy rápido a consecuencia de varios factores que nosotros no tenemos y que ahorita tenemos que agradecer, ¿no?
Bueno, ahí pueden seguir viendo el mapa. Me voy a regresar a la presentación. Okay. Bueno, entonces, miren, esta enfermedad es ocasionada por un virus, y si ustedes entienden un virus se darán cuenta que básicamente no cumple la definición de un ser vivo, es solo un paquete de información genética que busca la maquinaria de una célula para reproducirse, porque no tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo. Pero en esa invasión de esa célula, pues básicamente al reproducirse rompe la célula. Hay receptores que son específicos de las mucosas, y principalmente la vía aérea y la vía y aquí se ha identificado la enzima convertidora de angiotensina como el receptor que ayuda a que el virus pues se adhiera a nuestras células epiteliales, y eso es lo que nos pone en riesgo. La angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina, pues obviamente se expresa aún más en células epiteliales alveolares, por eso es que puede causar enfermedades graves, ¿no? Mientras se quede en la vía aérea superior, pues no hay tanto problema, pero en la vía aérea inferior sí nos crea un problema un poquito más serio. Esta es la secuenciación de la identificación del virus de RNA, y afortunadamente ahora se puede hacer rapidísimo esto en cuestión de un día. Se sabe básicamente cuál es la estructura del virus, y esta es básicamente la estructura, el genoma de lo que estamos viendo ahorita, donde está formado por proteínas de membrana, proteínas S, que son de las espículas y que son muy importantes porque las espículas son las que permiten la adherencia del virus a la célula, y las proteínas estructurales. Pues básicamente esto que están viendo aquí es pues la secuenciación del virus, ¿no? Cómo se compone en sus distintas partes, y eso pues tiene una aplicación práctica, porque si se identifica esto se pueden realizar pruebas e identificar si es el mismo virus el que está atacando a las personas. Entonces esto se logró muy rápido, y aquí en México también se tiene la capacidad de hacerse, ¿no? Aquí en el INDRE, en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, existe la capacidad de secuenciar nuestros propios virus. Bueno, como pueden ver aquí hay el mapa, una vez más el mapa filogenético, que nos permite ver las distintas mutaciones y cómo se relacionan entre sí y de dónde vienen. Aquí hay una relación con los animales que se considera que son los huéspedes intermediarios, pero estamos viendo la relación que existe entre los distintos coronavirus de las 3 veces que hemos tenido problemas, ¿no? Desde el SARS-CoV-1 en el 2002 a el SARS-CoV-B y el SARS actual. Entonces, aquí podemos ver cómo se relacionan cada una de las epidemias con un antecedente común, que todos vienen básicamente de esta familia de coronavirus. Bueno, ¿qué es lo que hace distinto y peligroso a este coronavirus? Bueno, hay características del virus y del huésped que lo hacen pues ser lo que está sucediendo ahorita, y es que se replica muy rápido. Una vez que se adhiere a las células epiteliales, se replica rapidísimo y podemos empezar a tener síntomas desde muy rápido. Hace reclutamiento de células inmunes, lo cual básicamente las atrapa y no permite que haya una función adecuada de nuestro sistema pues, inmune, nuestro sistema de defensa. Hace que el reclutamiento de neutrófilos y macrófagos se vaya hacia el intersticio, hacia los alvéolos, y hay una disminución en la respuesta de los linfocitos T. De hecho, es algo que hemos visto característicamente en todos los pacientes en el mundo, y los pacientes que tenemos en Hermosillo también cumplen con eso, ¿no? Hay una linfopenia significativa cuando les hacemos una biometría hemática. Por lo tanto, cuando se empiezan a reproducir y a romper células, hay una liberación de mediadores inflamatorios que es importantísima, y eso hace que haya
falla respiratoria por el proceso inflamatorio, ¿no? Lo que realmente preocupa en todas las infecciones es no solo la carga de infección, sino la respuesta de la persona afectada, porque la respuesta puede ser peor que la enfermedad. Eso es lo que llamamos sepsis. Bueno, aquí en esta diapositiva lo que ven es la estructura de cada una de las espículas de la corona. Se llama coronavirus por su forma y básicamente parece una corona. Esto que ven aquí es la estructura de una de las espículas. Y estas espículas tienen esta forma, en donde tienen la forma de un hélice, y eso les permite a ellos adherirse a los receptores. Y es muy interesante cómo es que se adhieren, porque básicamente es una cuestión mecánica que parece muy simple, pero ocurre a un nivel molecular pues muy diminuto, pero tiene mucha lógica lo que hace el virus, ¿no? Estas son las familias de los coronavirus, y de lo que nos afecta a nosotros son los beta coronavirus, ¿no? Es básicamente lo que estamos hablando ahorita. Bueno, aquí pueden ver microfotografías electrónicas. Estas diapositivas son sacadas de un artículo que se publicó en el 2004 en cuanto a la función de las espículas y cómo se adhieren. Y es un artículo muy interesante porque básicamente es en el que se han basado ahorita para entender qué es lo que está sucediendo. Y básicamente el receptor se une, la espícula se une al receptor de la célula. Aquí tienen la envoltura viral y aquí tienen la envoltura de la célula, y al unirse a la célula de este lado tienen lo mismo, tienen la membrana celular y la envoltura viral. Entonces existe una proteólisis, se une a ambas membranas, y entonces básicamente jala ambas y abre un hueco que permite que a través de esto entre el material genético. Esto pues pintado se ve bonito, así es como se ven las fotografías aquí abajo, y básicamente eso nos ayuda a entender cómo es que el material genético entra, se reproduce, y finalmente cuando está reproducido pues daña permanentemente la célula, ¿no? Básicamente la mata. Hay muchas citoquinas que están envueltas en esto, y esto es lo que lleva básicamente al síndrome de dificultad respiratoria, porque hacen un SIRA. Es un síndrome, pues básicamente antes era mortal, ahora no lo es tanto, pero sigue siendo un problema muy serio, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues hay interleucinas, hay interferón, hay muchos factores que promueven la inflamación, y eso pues lo vamos a ver con más detalle cuando a quien le toque exponer nos hable acerca de las neumonías. Bueno, ahora a lo que quiero llegar con ustedes, y tal vez la parte más práctica de esta plática es qué es lo que podemos hacer, qué es lo que hace distinto esto que estamos viendo a lo que habíamos visto antes, y por qué resulta ser tan peligroso. Bueno, les voy a mostrar ahora. Hay muchos recursos que podemos usar, y les voy a mostrar aquí el mapa. Así es como estamos actualmente, ¿no? Esta es una monitorización de la OMS, y esta específicamente es de Johns Hopkins. Y como pueden ver, pues el mundo básicamente ha cambiado, y tenemos brotes en todas partes, y hay brotes muy aparatosos que ven en las noticias. Y podemos ver que hasta ahorita tenemos 785,000 casos confirmados, y las muertes totales son 37,810. Esto está puesto en tiempo real. Y tenemos también al número de pacientes que se consideran recuperados. Es increíble la cantidad de muertos que hay en ciertos lugares, ¿no? Afortunadamente nosotros no estamos en los primeros lugares. Vean, como ciudad, Hubei tuvo 67,800 casos durante todo su problema. Solo la ciudad de Nueva York ahorita tiene 67,000.
pero básicamente en China se concentró todo en Hubei y Nueva York tiene focos en ciudades muy importantes. Estas son el número de casos en el mundo y Hubei es China, pero es la única ciudad que aparece en la lista inicial. Si ven Nueva York es la segunda y Nueva Jersey, que básicamente es Nueva York porque solo lo separa un río y una calle, tiene 67,000 a 16,000. Entonces solo en esta área, que es geográficamente muy pequeña, pues tienen casi 80,000, poquito más de 80,000 casos, ¿no? Solo en esa área geográfica que es tan pequeña. Y si nos vamos y seguimos, pues básicamente México aparece muy abajo, ¿no? Entonces, no lo estamos eso, y una de ellas es suerte, ¿no? Entonces espero que sigamos haciéndolo así. Así es como se ve el mapa actualmente. Entonces, pues básicamente estamos bien. Estados Unidos tiene un problema muy serio, pero pues tenemos que aprender para que esto pues, no nos suceda a nosotros, ¿no? Estos son el mapa de los casos activos. Este es el mapa de los casos confirmados. Y ese es el mapa de los casos activos que se consideran obviamente no resueltos, no todavía es la enfermedad en los pacientes. Entonces, como pueden ver, pues Estados Unidos está metido en un problema de salud grandísimo que esperemos no nos suceda aquí. Doctor, entonces no se ve el mapa. Que les quiero decir y por lo que me interesaba platicar con ustedes es que bueno, lo que están viendo ahorita es una diapositiva en donde vemos cómo se aplicaron las medidas de supresión y este es un tema que ustedes lo entiendan porque ha sido un esfuerzo grande de todo el mundo. Si se dan cuenta en este mapa lo que están viendo es qué fue lo que hicieron en China y en China lo que están viendo el 23 de enero con menos de 200 casos el gobierno de China ordenó básicamente era muy estricta porque epidemiológicamente podían ver lo que iba a suceder y lo que sucedió fue esto. Tuvieron un aumento de casos, tuvieron una curva en donde alcanzaron un pico y después empezaron a disminuir los casos y básicamente lo consideraron bajo control el día 3 de marzo. Del 23 de enero que cerraron todo, y ese es un tema importante, lo cerraron con menos de 200 casos. No se esperaron a tener un problema mayor, sino que lo cerraron con pocos casos porque se dieron cuenta de la magnitud del problema que tenían y lo hicieron muy bien, cerrando a la gente, enseñándoles a lavarse las manos, a usar cubrebocas, pues lograron contener su problema en un periodo de, si sumamos 28 días más, ¿cuántos días tiene enero? 30, 31, bueno, digamos 7, más 28 son 35, más 3, en 38 días pudieron contener su problema, pero actuaron a un nivel muy drástico. Ellos básicamente lo hicieron por ley y encerraron a todo el mundo y les costó 38 días contener su problema. Entonces, pues ahí se los dejo a ustedes para que lo analicen y piensen, si no cumplimos nosotros, ¿cuánto tiempo nos va a tomar el controlar nuestro problema? El punto es que hay países que han adoptado una posición en donde se esperan a tener un problema para recomendar el aislamiento y podemos ver lo que le sucedió en Europa a Italia, lo que le sucedió a España, en donde básicamente siguieron con su vida y ahora tienen un problema de salud en donde pues la epidemia se va a detener hasta que se agote el grupo susceptible, ¿no? Y pues puede sonar frío, pero pues el grupo susceptible, todos tenemos familia que están dentro del grupo susceptible y el permitir que una pandemia siga su curso hasta que se agote, pues humanitariamente no es lo adecuado, ¿no?
es básicamente aceptar que el grupo susceptible pues se muera. Y tenemos que recordar que si bien identificamos que la edad pone susceptibilidad, no es la única. Vemos muchos otros que tal vez somos susceptibles y no lo sabemos. La gente más enferma que hemos tenido en Hermosillo o en Sonora ni siquiera es gente mayor, es gente de mediana edad, 44 años, 35 años. O sea, no es gente tan mayor, ¿no? Entonces, no debería darnos eso una sensación de tranquilidad. Entonces, mi mensaje para ustedes es que si nosotros no hacemos ninguna intervención, vamos a tener un aumento exponencial de los casos. Pero si nosotros hacemos que haya una reducción en la movilidad, entonces la reducción de los casos no va a ser a cero, pero se va a ver dramáticamente disminuida, como lo hicieron en China. Pero cuando no hay una sanción en cuanto a la movilidad, como sucedió en Italia y como sucedió en España, entonces se meten en los problemas como los que están metidos, ¿no? Que espero que no nos suceda a nosotros, aunque a veces las personas creen que es broma, ¿no? A mí todavía hay pacientes que me preguntan que si creo que eso es cierto. Y es increíble que haya gente que piense que esto es mentira, ¿no? Entonces, el mensaje para todos ustedes es que ustedes dentro de su área de afectación platiquen con su familia, protejan a su propia familia y se traten de mover lo menos posible. Dentro del grupo de edad en el que ustedes están, la gente tiende a minimizar esto porque sí, lo más probable es que la gente en esa edad solo sienta un resfriado y pase. Pero es el punto de que esa persona con resfriado puede infectar a más personas y que eventualmente en cuanto toque a una persona susceptible, que una vez más hay gente que no sabemos que somos susceptibles. Pudiera ser que el próximo mes tengan otro maestro en neumología porque resulto ser susceptible, ¿no? Pudiera ser que alguno de ustedes ya no esté con nosotros el próximo mes porque tal vez sea susceptible y no lo sabía. Entonces es mejor que todos nos cuidemos y que cuidemos a alguien, ¿no? Desafortunadamente, si esto se nos sale de las manos, todos vamos a conocer a alguien que ya no va a estar después por culpa de esta pandemia, pero no la podemos evitar. Lo único que podemos hacer es disminuir el rango de la velocidad en la que se está propagando. Bueno, ahora me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Yo, doctor. A ver. En las personas con tratamiento antihipertensivo que toman yecas o aras, ¿hay alguna sobreexpresión de la enzima y por lo tanto hay mayor afectación por el virus o no se ha visto algo así? Ok, bueno, sí pudiera haber una relación, pero estamos muy temprano en la pandemia para saber si existe una relación absoluta. La hipertensión sin duda es una comorbilidad que se ha visto muy frecuentemente en los pacientes que han sido afectados. De hecho, aquí en Hermosillo, de los 3 pacientes que yo recuerdo en este momento, 2 eran hipertensos, pero ninguno de ellos tomaba yecas. Entonces, si bien puede haber una relación, tal vez la relación sea con la enfermedad y no con el tratamiento. Sí es una hipótesis válida, pero estamos muy temprano como para saber que eso es cierto, a pesar de que hay reportes y gente que ha escrito que puede haber una relación de causalidad o de gravedad, pues realmente no lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que la hipertensión es algo común. Epidemiológicamente podemos ver la asociación, pero no podemos ver la causalidad. No sé si te respondí, pero básicamente no. La respuesta es no. Ok, gracias, doctor. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Sí, yo, doctor. A ver. Acerca de la prueba del coronavirus, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué se hace para confirmar que alguien tiene la infección? Bueno, lo que se hace es una PCR en tiempo real. Eso que vieron en una de las diapositivas anteriores es la secuenciación, que es esta.
Entonces, básicamente lo que se hace en una PCR de tiempo real es investigar la estructura del virus, y se determina, y eso permite ver con mucha seguridad de que lo que estamos viendo, si se parece a la secuenciación original, se puede diagnosticar. Entonces lo que se hace es una PCR en tiempo real. Ahora, ahí hay muchas cuestiones, no es 100% sensible. De hecho, la sensibilidad se ha reportado entre el 60 y el 70%, lo cual significa que aunque un paciente tenga la enfermedad, pues pudiera ser que de cada 100 que la tienen y se hacen la prueba, 30 salgan falsos negativos, ¿no? Y que realmente sean positivos. La sensibilidad aumenta conforme más hacia el fondo de la vía aérea te vayas, ¿no? La sensibilidad en un lavado broncoalveolar por broncoscopía pues se eleva a más del 90%. Pero aún así, yo creo que todos preferiríamos nada más tener una toma de muestra nasofaringea a que nos metan un broncoscopio al pulmón. Pero sí, es una prueba factible, lo suficientemente sensible, validada, y es muy útil. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Yo, doctor, había estado leyendo sobre que se habían diagnosticado casos de neumonía atípica de origen desconocido. Esto podría ser, pues, que sean casos de coronavirus que no se están pudiendo diagnosticar ante la falta de pruebas o de la posibilidad de algún hospital para atender los casos. Bueno, mira, eso nos mete en un problema serio porque por la cuestión de las definiciones. Cuando veamos ahora el tema de las neumonías, se van a dar cuenta que las neumonías atípicas, hay dos conceptos de neumonía típica. Una que es causada por agentes patógenos atípicos, y esos son 4. Y sabemos cuáles son. Entonces, cuando se identifica uno de esos agentes atípicos, se le da el nombre de neumonía atípica. La otra manera de usar el término es, si yo no sé qué es, le digo atípica. Y la mayoría de las neumonías no sabemos por qué son. Entonces, todo depende de quien lo haya diagnosticado, bajo qué argumento le pone atípica. No sé si me explico. O sea, ahora desafortunadamente es un término que se usa de manera indistinta, en la que si yo hago un diagnóstico de neumonía y es bilateral y le hago cultivo y le hago las muestras y todo me sale negativo, entonces tengo la facultad de decir es una neumonía típica, cuando no realmente es una neumonía típica. Si es que la presentación de una neumonía por COVID clasifica como atípica, sí. Sí, definitivamente sí. Pero lo que nos dice cuando se diagnostica con COVID es que ya no es atípica, porque ya sabemos que la ocasionó. Entonces, de ahora en adelante, pues lo que van a estar escuchando y viendo en los hospitales, que yo lo estoy viendo en todos los hospitales donde trabajo, es que a toda neumonía que sale negativo el cultivo le dicen atípica, lo cual tiende a confundir a mucha gente, ¿no? Entonces, si ha habido neumonías de gente que ha muerto y que no ha sido diagnosticada con COVID, es probable. Ahora, por protocolo y la Secretaría de Salud, pues el protocolo dice que todo paciente que haya fallecido por neumonía o que esté intubado por neumonía, se le tiene que hacer la prueba. Y en función de eso determinar si fue COVID o no fue COVID. Esto de las pruebas se ha vuelto un problema mediático, ¿no? La gente asume que la falta de pruebas nos pone en una desventaja, y realmente no, porque la prueba solo nos sirve de manera epidemiológica, no tiene un efecto sobre el tratamiento. Entonces, pues epidemiológicamente, pues no necesitas muestrear a todo mundo. Se puede elegir a quién muestrear y en función de eso tomar decisiones.
Bueno, miren, este tema del coronavirus obviamente es muy interesante y ahorita pues estamos teniendo casos en Hermosillo. Hermosillo, para tranquilidad de ustedes, tiene características que nos permiten ver que no va a ser nuestra historia la que se ha vivido en otros países o en otras ciudades, porque tenemos características que nos protegen. Básicamente de lo que todo el mundo se queja aquí ahora nos juega a favor. El clima, nuestra dispersión poblacional, nuestra pirámide poblacional. Hermosillo es una ciudad básicamente joven. La gente de la tercera edad pues es la menor en la estructura social. La gente tiende a moverse menos, no hay medios de transporte masivos, no hay metro, las líneas aéreas pues están cerradas y solo tenemos un aeropuerto. Básicamente es controlable, tenemos franjas de tierra hacia todas partes. La ciudad más cercana pues a mí se me ocurre que es Guaymas, y pues no es como que la gente de Guaymas quiera venir para acá a pasear. Y la gente del sur pues difícilmente piensa en Hermosillo como pues vamos a Hermosillo a pasear. No es un lugar donde haya mucho problema, y si se limita el flujo de migrantes pues básicamente eso también colabora. Y Estados Unidos cerrando su frontera también nos hizo un favor. Nuestra densidad poblacional es baja, lo cual todo eso nos juega a favor, y si a eso aumentamos el hecho de que sí es mejor estarse quieto, pues nos va a jugar a favor. Los únicos que podemos echarlo a perder somos nosotros, no obedeciendo, y básicamente en su grupo de edades donde hay más incredulidad a que esto suceda. Ustedes no, porque son médicos, ¿no? Y se están preparando para la próxima pandemia que esperemos que tome 100 años. Primero salir de esta, pero eventualmente, desafortunadamente, pues a algunos de nosotros nos va a tocar, y yo acepto personalmente mi riesgo porque soy neumólogo y trato pacientes con COVID y estoy con ellos todos los días, y eventualmente pues algunos de nosotros se va a enfermar, pero lo óptimo es que sea el menor de la gente. Por eso es que es mejor distanciamiento social. Y no es comercial para el gobierno, pero creo que es una buena decisión. Creo que pudo haber sido antes, pero entiendo lo complejo que es tomar esas decisiones. Bueno, entonces, pues el tema es sigan en su casa y estudien, porque pues, ¿qué otra cosa hacen? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda. A ver, dime. Estaba viendo el temario de enfermedades infecciosas ahí en el Murray, y viene dividido, o sea, de los pulmones, ¿no? Y viene infecciones virales, infecciones bacterianas, TB, o sea, neumonía específicamente. Vamos a empezar con neumonía bacteriana. Ok. Bueno. No TB, o sea, neumonía bacteriana y abscesos en el pulmón sería el tema. No, solo la neumonía, el absceso es otro rollo. Es que viene en el mismo capítulo, pero... Sí viene en el mismo capítulo, pero lo que necesitan ver el primer equipo que va a exponer es que básicamente si ellos nos explican cómo sucede una neumonía fisiopatológicamente, todas las demás neumonías suceden básicamente igual. La neumonía por hongos, la neumonía viral, la neumonía, todas fisiopatológicamente con ciertas diferencias, pero suceden igual. Ya después nada más le ponemos el título, ¿no? Este es por cocci, este es por tuberculosis, este es por virus, pero neumonía es neumonía. Entonces, fisiopatológicamente, lo que me interesaría a mí es que entendieran qué sucede en una neumonía, porque eso les va a ayudar a entender las diferencias entre las neumonías dependiendo del agente etiológico. Pero bueno, yo le voy a pasar a Ariadna el temario, y lo vamos a hacer así, a través de mi cuenta de Zoom. Y como pueden ver, pues está sencillo. Si lo han usado con sus otros maestros, pues nada más comparten la pantalla y empiezan a hablar. Y los detalles se los voy a dar a través de Ariadna, y espero que podamos seguir teniendo las clases. Para mí estos días han sido súper difíciles por tiempo, porque me toca coordinar médicamente toda la respuesta del Hospital General. Estoy participando en los hospitales privados, entonces ha sido complejo,
pero ya en este punto que ya nos organizamos, creo que ya va a ser más fácil y seguir con su temario. Ustedes pues tienen que seguir estudiando. No sé qué vaya a pasar con su semestre, pero yo no veo por qué con la tecnología actual debería de tener algún problema, ¿no? Se pueden tener las clases, se pueden tener los exámenes. No veo mayor problema. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo o agregar algo? Sí, yo. ¿Se escuchan? Sí. Sí. Ok. Pues se ha visto que algunos pacientes presentan diarrea. No es tan común, pero es por lo mismo que dijo que tenía, tenía como afinidad a las mucosas, o sea, también tiene afinidad a la mucosa gastrointestinal. Sí, los receptores de los que se vale el COVID existen en la vía aérea y en la vía digestiva. De hecho, las heces fecales se tienen que desactivar porque tienen una carga viral. Entonces, tiene un trofismo por donde existen los receptores, y los receptores existen en la mucosa, básicamente en todas las mucosas, y también en el sistema nervioso. Entonces, eso puede explicar muchas cosas que estamos viendo, ¿no? La fatiga y eso. De anosmia, los reportes de diarrea, de cefalea, sí hay el trofismo que tiene por ciertas células es lo que nos da los síntomas, pero sí, la diarrea de hecho es muy común. Todos los pacientes que yo he visto, todos han reportado diarrea. Ok. Gracias. Entonces, pero no, otra cosa no es el síntoma inicial. Porque si comen algo que está mal y no se van a friquear, ¿no? No es el síntoma inicial. Coronavirus. Okay. Entonces, pueden estar seguros, ¿no? A alguien que teníamos esa plática y después me dijo, oye, es que pues, como que mi estómago se soltó. Pues debe ser del miedo porque no veo otra razón. Okay. Porque no tienes ningún otro síntoma, no es el síntoma inicial. ¿Hasta qué tanto tiempo más o menos se presenta? Bueno, el tiempo medio de que se empiecen a presentar los síntomas son 5 días, y cuando se presenta la diarrea usualmente es 2 o 3 días después de iniciar los síntomas. La fiebre sucede en el 90 y tantos % de los pacientes, pero tampoco es el síntoma necesariamente inicial, pero sí es el más frecuente. Puede haber gente que empiece con otros síntomas. Ayer platicaba yo con uno de los pacientes y mi pregunta fue, ¿cómo te diste cuenta tú? Y me dijo, me empezó a doler la espalda. Me dijo, así como si hubiera hecho ejercicio, mucho dolor, y después fiebre, y después tos, y después diarrea. Me dijo, pero la diarrea duró 2 días. Y en él lo más molesto fue el dolor de cabeza. De hecho, lo que lo hizo buscar atención fue el dolor de cabeza. Me dice, el dolor de cabeza era increíble, no toleraba. Gracias. Bueno, en este tema pues estamos aprendiendo mucho de los pacientes y bueno, para mí sí ha sido toda una experiencia platicar con ellos, pues para entenderlos, y principalmente porque hasta hace poco todas los veían así como casi los querían quemar, no querían verlos ni tocarlos, para ellos también ha sido una experiencia de miedo terrible. Y habría que pensarlo como ellos, ¿no? El día que nosotros nos infectemos, pues ojalá y no nos vean así de feo. Bueno, pues... Doctor. Sí. Yo tengo una pregunta. A un paciente, ¿qué criterios debe de cumplir para que le hagan la prueba del COVID, que nomás tenga los síntomas? No, mira, eso ha cambiado porque... Antes nos interesaba muestrear a toda la gente con síntomas porque no había distribución comunitaria. Entonces identificábamos a un paciente, nos ayudaba epidemiológicamente a saber, a seguir a sus contactos y a hacer actividades epidemiológicas. Ahora, no solo se va a muestrear a cierto número de pacientes. Una vez más, ustedes tienen que entender y decirle a su familia que el tener la prueba realmente no cambia nada.
si te sientes mal y tienes síntomas respiratorios, porque alguno de los 40 que estamos reunidos hoy en este momento, alguno de nosotros estadísticamente, cuando menos un número de nosotros va a tener la enfermedad o alguien en su casa que tiene la enfermedad. Pues no es por echarles la sal, pero de ustedes cuando menos el 20% lo va a tener o va a tener alguien en casa, ¿no? Con COVID. A mí también, porque yo soy obviamente una persona de alto riesgo. Yo creo que si hay alguien en riesgo ahorita soy yo, porque básicamente he visto a todos. Pero si uno empieza con síntomas, ya no es necesario hacer la prueba. Por protocolo se está muestreando a 1 de cada 10 pacientes que tienen síntomas para seguimiento epidemiológico. Pero realmente si sales positivo, pues te vas a aislar, y si sales negativo y tienes síntomas, de todas maneras te vas a aislar. Entonces lo mejor es aislar. La prueba ha perdido su valor para toma de decisiones en el grueso, pero sí nos ayuda a dar un seguimiento epidemiológico, ¿no? Esa es mi visión personal de las cosas, y no debería ser el mensaje de ustedes del decir, bueno, te sientes mal, ve a que te hagan la prueba, porque realmente no hace ninguna diferencia. Si te sientes mal, vas al hospital porque te sientes mal, no para que te hagan una prueba. Hay mucha gente que exige saber si lo tiene o no lo tiene, cuando realmente, pues lo único que tendría que hacer sería aislarse, ¿no? Y asumir que lo tiene. La mayoría de la gente va a ser leve, ¿no? La Secretaría de Salud ha dispuesto una brigada para la toma de muestras, pero no a todos los pacientes se les toma. Tú puedes hablar y decir, tengo estos síntomas, te van a hacer unas preguntas, y ellos deciden a quién le hacen la muestra. Y aún de las muestras que se toman, el laboratorio decide cuáles procesa en función de sus características, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te respondí, pero básicamente la prueba ahora se está reservando para cuestiones epidemiológicas, no para cuestiones clínicas. Solo para el 1% e independientemente de si salga positivo o negativo, se va a aislar si presenta los síntomas. Sí, miren ustedes imagínense en su contexto ahorita, que no quiero echarle la sal, ¿no? Pero si alguien de su familia se acerca y les dice, oye, empecé con tos y tengo fiebre, pues ahí no es vete al hospital a que te hagan la prueba, ahí es, ok, bueno, ¿qué tan mal te sientes? Bueno, pues me siento mal, pero respiro bien, y ok, entonces te metes a tu cuarto, lo aíslan, y ya aislado, pues lo van ustedes viendo. Y si los síntomas son más allá de lo que puede aguantar con medicamentos simples, entonces va al hospital. Se hace al 100% de los pacientes que se hospitalizan por razones obvias, y al 10% de los pacientes ambulatorios. Ese es el protocolo. O sea que se recomienda que si un paciente tiene síntomas, tomar medicamento para la sintomatología. Sí, para la fiebre, para la diarrea, o sea, el que tengan la enfermedad no significa que la tienen que sufrir, ¿no? Es tratamiento sintomático. En la Ciudad de México, como habrán visto, su estrategia es darles paracetamol, cubrebocas, gel, y se los mandan en una cajita para que estén ahí, básicamente con eso a llevarse el tema, ¿no? Obviamente en las infecciones virales siempre hemos sabido que la aspirina no. Ahora con esta cuestión del ibuprofeno, pues también hay ciertas precauciones que debemos de tomar, pero no todo paciente con COVID necesita estar internado ni necesita ir al hospital. De hecho, yo creo que es mucho más peligroso ir al hospital, porque eso es un problema que estamos viendo en ciertas instituciones, ¿no? Y yo creo que eso colaboró mucho en la propagación de las grandes ciudades, ¿no? El hecho de que si tú tienes acceso a un servicio de salud y tú te sientes mal, y entonces dices, yo voy porque me tienen que atender, porque es mi derecho como ser humano, ¿no? Y entonces vas y te sientan en una sala de espera por 3 horas, porque todo el mundo está en la misma exigencia, y tú no lo tenías, pero en esa sala de espera hay alguien que sí lo tiene. Entonces,
ya te metiste en un problema. Entonces lo mejor es evitar ese tipo de situaciones. Doctor. Sí. Y por ejemplo, en caso de que algún familiar salga, con los síntomas y se decide aislar, ¿qué pasa con las personas que viven en la misma casa con él? Bueno, hay lineamientos de aislamiento. De hecho, los pueden descargar en la página de salud o pueden meterse a la CDC y entonces ahí les explica qué hacer si alguien en tu casa está con síntomas. Y entonces ahí ya te dicen, bueno, lo ideal es que esté en una recámara separada, lo ideal es que tenga un baño separado, que tenga utensilios de cocina separados, que solo sea atendido por una persona de la familia, que entre lo menos posible y con cubrebocas. El enfermo siempre tiene que tener cubrebocas y limitar su interacción absoluta con el resto de la familia, ¿no? A ustedes, yo lo que les recomiendo que hagan es un plan de contingencia por familia. Ustedes digan, bueno, si tú te enfermas, te vamos a aventar en esta habitación, ¿no? O te ponemos una casa de campaña, no sé qué se les ocurra ahí, ¿no? Pero ustedes dentro de su casa tienen que tener un plan de contingencia. Eso es lo que le estoy recomendando a los médicos. Ustedes escojan, ¿no?, la habitación más factible, porque pues somos personal de salud. Y en el caso de ustedes, pues también son personal de salud, ¿no? Que ahorita lo están viendo desde lejos, pero sí hay recomendaciones específicas para evitar la propagación dentro de la misma familia. Y yo les recomiendo que si viven con gente con factores de riesgo, a sus abuelitos que son hipertensos, que son diabéticos, pues sí los guarden así muchísimo, ¿no? Y que la interacción con ellos sea pues lo menos que puedan. Si los pueden aislar en un piso y nada más verlos de lejos, la distancia sí sirve, ¿no? Entonces eso se puede mantener. Pero tienen que tener su propio plan de aislamiento en casa. Todos deberíamos de tenerlo, porque todos somos susceptibles a ser infectados y hay gente que va a ser susceptible a ponerse mal. Entonces no nos importa realmente todos los infectados. Lo que no se puede sostener es que mucha gente se ponga mal en corto tiempo. Eso es lo que ha colapsado los servicios de salud en las ciudades más drásticas, ¿no? Porque imagínense el área de Nueva York y Nueva Jersey, pues sí tiene ahí 30 millones de habitantes y nada más hay 80,000 infectados, ¿no? Que en proporción a la población, pues no parece ser tanto. Pero esos 80,000, tienes 10,000 en la necesidad de una terapia intensiva. Y obviamente no hay capacidad para esa necesidad y eso hace que no entren y hace que todo el sistema de salud se atore. Aquí en Hermosillo nuestras camas de terapia intensiva pues son muy limitadas. Con todas las instituciones son limitadas. Y si nosotros se afectara, somos 1 millón de habitantes. Supongamos que nos infectáramos 5,000, que esos 5,000 tuviéramos a 100 en terapia intensiva, ya nos metimos en un problema porque no tenemos esa capacidad de terapia intensiva. Entonces, ¿qué es lo mejor para hacer? Es evitar que la gente vaya a la terapia intensiva. Y a diferencia de otras pandemias como la que vivimos en el 2009, que había un medicamento, que había una profilaxis. Por eso tal vez no nos interesó mucho, porque se ponía alguien más, le dábamos su Celtamivir y se alivianaba, ¿no? Y se murió gente, pero es la menos. En este caso, no hay un medicamento, no hay una profilaxis. Al que le da y en la dimensión que le vaya a dar. Entonces, sí tienen que cuidar a su familia y pues yo sí les paso la responsabilidad a ustedes. Por eso me interesaba empezar esto con este tema, porque ustedes pues se tienen que convertir en, ya lo han visto, ¿no? O sea, si la vecina se cayó su hijo, pues se le ocurre que ustedes estudian medicina y que algo saben, ¿no? Que no es necesariamente cierto, pero recurren a ustedes y su familia les va a preguntar a ustedes y les va a decir, oye, ¿qué es lo que hago? No, tú estudias medicina, tú debes de saber. Y yo también creo lo mismo, deberían de saber. Entonces, sí se tienen que cuidar y mi recomendación para todos los que tienen síntomas respiratorios no es que vayan al hospital, es que se aíslen y solo vayan al hospital en el momento en el que sientan que eso se salió de control. Pero es muy difícil dejarlo a la subjetividad porque mucha gente actualmente, pues nada más con saber que está esto ya están en el pánico total, ¿no?
que tampoco es cierto, no deberíamos de caer en eso. Se dan cuenta, en Hermosillo se ha portado muy bien por las características. Ustedes hablen con sus amigos que sí son inteligentes, los que estudiaron ingenierías y ese tipo de cosas, y pues díganles, oye, sí te puedes morir, ¿no? Entonces mejor quédate en casa, no hagan reuniones, no salgan. Todavía veo mucha gente en las calles y es terrible, ¿no? Entonces espero que ustedes puedan cuando menos afectar a su núcleo más cercano y cuiden a sus tatas, porque es complejísimo esto, ¿no? Esperemos que mi proyección no es apocalíptica. La verdad es que yo creo que en Hermosillo vamos a estar bien, pero la Ciudad de México, pues obviamente es otro rollo. Puebla, el centro del país, que la densidad poblacional es grande, tienen características que hacen pensar que a ellos no les va a ir tan bien. Doctor. No, pues. A ver. Aviéntate la pregunta tú primero. Yo tengo una duda. ¿Se escucha? Sí. Los pacientes que cursan asintomáticos, o sea, ¿por cuánto tiempo ellos pueden ser un factor de contagio? Porque pues como no tienen síntomas. Bueno, sin duda los pacientes asintomáticos sabemos que son, a ver, déjame pensar si tengo una diapositiva de eso. No la tengo. Bueno, mira, los pacientes asintomáticos sin duda son un problema y eso es básicamente lo que nos ha llevado al problema actual, el hecho de que no podemos identificar a alguien que lo tiene o no lo tiene. Uno de los pacientes que yo traté aquí me decía, es que pues yo viajé y regresé tal día y me empecé a sentir mal 5 días después. Pues me dice, hasta antes de eso, pues estuve sin problema, pues no se sentía mal. Pero sin duda ellos pueden ser infectantes, pero la principal manera de contagiar y el momento en donde somos más infectocontagiosos es cuando hay síntomas porque tosemos o estornudamos. No sé si me explico. O sea, si en un asintomático hay la capacidad de contagiar, pero necesitas una convivencia muy íntima, porque básicamente implicaría besarse, dormir con alguien, porque no están aventando el virus, no vuela el virus, básicamente se transmite en ese momento por gotas, ¿no? Y mientras no tosa o estornude, pues básicamente es su posibilidad de contagiar a alguien existe, pero es menor a cuando tiene síntomas. ¿Cuánto tiempo puede ser infeccioso? Bueno, en un paciente asintomático, en los estudios que sabemos, lo que se hizo en China, que nos ha ayudado muchísimo, hay varios reportes en donde dicen, bueno, pacientes asintomáticos pueden ser infectocontagiosos o salen positivos a la prueba cuando se les hizo la prueba desde el día del contacto, desde el día 0 hasta el día 10, pero la mayoría dejan de ser infectocontagiosos en el día 5. O sea, no se extienden a mucho. Pero si leen el mismo artículo, que si me acuerdo se los voy a pasar, es muy interesante porque vieron a 5 pacientes asintomáticos, sintomáticos y en terapia intensiva. Y el de terapia intensiva fue infectocontagioso a muy alto grado durante todo su padecimiento. Los 20 y tantos días que lo siguieron fue infectocontagioso y hasta que se murió. Entonces eso quiere decir que un paciente que se pone muy mal representa riesgo mucho más sostenido que alguien que no se pone mal. Obviamente, alguien que no se enferma es mucho más seguro, entonces lo mejor, vuelvo al tema inicial, no es guardarse. En cuanto a los asintomáticos, si bien son un problema menor que se puede resolver con la higiene de manos. Entonces, por eso tanto afán en lavarse las manos, ¿no? Gracias. Profe, mi duda era, usted que está muy metido en el sector salud para controlar ese problema y lo está viendo, pues, los casos y todo eso. O sea, lo que tengo entendido es que la medida del aislamiento se tomó hasta como fecha ahorita, ya sé que es muy subjetivo, pero se puso una fecha para el 20 de abril. O sea, ¿realmente que usted cree que va a ser, o sea, efectivo hasta el 20 de abril o muy probablemente cree que se va a postergar esa
ese aislamiento, pues digamos, entre comillas, obligatorio, aunque mucha gente no lo está pues llevando a cabo. Bueno, mira, en la gráfica que te presenté de China, todos vieron que ellos se aislaron antes de los 200 casos y les tomó 38 días hasta declarar que estaba controlado. O sea, fueron 38 días. De hoy al 20 de abril, al 30 de abril. La verdad es que es una cuestión muy optimista, pero lo que hay que entender, ¿cuál es el objetivo del aislamiento? El objetivo del aislamiento es que sí se enferme la gente, pero no toda al mismo tiempo. Y eso da tiempo de reacción. Porque si tú expones a toda la gente ahorita, como sucedió en Nueva York, y de toda esa gente te colapsa el sistema de salud, básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues lo que estamos viendo en Italia o en España, ¿no? Ahí la epidemia se va a controlar hasta que se agote el grupo susceptible. Entonces, lo que se está haciendo aquí en México y el objetivo es escalonar a la gente que se está enfermando. Entonces, en esta primera oleada, pues disminuir la curva de casos. Y puede ser que al 30 de abril, pues la decisión de la Secretaría de Salud sea, bueno, ahora sí ya pueden salir, y entonces otra oleada. Y tal vez en aquel momento digan, ahora van a empezar a hacerlo escalonado, vamos a meter al grupo laboral a estas actividades. Y entonces en esas se va a enfermar otro grupo de personas y probablemente tengamos otro pico. Y después otro grupo de personas y probablemente después tengamos otro pico. O sea, el punto ya no es en el mundo ideal hacer lo que hizo China, ¿no? Controlarlo maravillosamente. El punto de nosotros es que los que se van a enfermar, cuando menos no se enfermen todos al mismo tiempo. Entonces yo creo que la cuarentena sí va a durar lo que dicen con este objetivo en mente. Porque si el objetivo sea lograr lo que se logró en China, no, definitivamente no lo vamos a lograr en ese tiempo. Y más por nuestra idiosincrasia, ¿no? Y eso también quiero que se les quede grabado a ustedes. Porque pues en China, yo no tengo Facebook, pero hasta yo veía los videos, ¿no? Que la policía y básicamente estaban en un estado absoluto, ¿no? De todo el mundo obedecía porque tenía que obedecer. Aquí, ¿qué es lo que vimos el día que dijeron no hay clases? Pues todos a la playa y a galerías, ¿no? O sea, aquí es distinta nuestra idiosincrasia y es terrible porque las acciones en este tipo de cosas tienen que ir en función de la comunidad, no del individuo. Y si el bien de la comunidad es que todos estemos cerrados, pues tal vez hacerlo de China no sería una mala idea. Obviamente no me toca a mí porque ustedes saben que tengo así como que un gen nazi. Entonces, porque si yo estuviera a cargo, pues básicamente todos estuvieran guardados, ¿no? Pero obviamente hay muchos factores que tomar en cuenta. Yo personalmente creo que lo que más nos conviene es que entre menos nos movamos es mejor. Y creo que nos va a ir bien como comunidad en Hermosillo. Creo que estamos en una buena posición. No en otras ciudades, ahí sí están mal, pero a nosotros afortunadamente nos parece que nos va a tratar bien. Bueno, creo que ya nos extendimos en tiempo. Yo me pongo de acuerdo con Ariadna para darles tiempo que preparen las clases y esta va a ser la dinámica. ¿Están recibiendo más clases por Zoom? No más una. Ok. No tenemos más maestros. Bueno, van a tener tiempo de estudiar neumología. Ok, bueno. Pues ya saben cómo funciona Zoom. La verdad es que está cómodo y nos permite tener esto. Para mí es mucho más sencillo esta hora porque, bueno, ahorita ya me andan buscando de todas partes. Ya aquí me desocupo y me dedico a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, así temprano, y pues no es como que ustedes tienen cosas que hacer. Entonces, creo que es una buena hora. Bueno, yo me pongo de acuerdo contigo, Ariadna. Cuídense mucho y ya vi quién estuvo y quién no estuvo. Ahorita les hago unos comentarios. Sale. Cuídense mucho. Igualmente, doctor. Gracias, igualmente. Adiós. Gracias, doctor, igual. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.